En algún punto de la noche, cuando el ruido del día empieza a apagarse y el mundo exterior pierde fuerza, aparece una pregunta silenciosa. No irrumpe, no exige respuesta inmediata. Simplemente está ahí, flotando con suavidad, como una luz tenue en la oscuridad. ¿Qué es realmente el espacio y el tiempo que habitamos todos los días sin pensar? Te invito a que, mientras acomodas el cuerpo y dejas que la respiración se vuelva más lenta, viajemos juntos hacia esa pregunta sin apuro, con la calma suficiente como para dejar que la mente se relaje en el camino. Bienvenido a Conocimiento para Dormir. Gracias por estar acá. Si este tipo de viajes tranquilos por las grandes preguntas del universo te acompañan o te ayudan a descansar, te invito a darle me gusta al video y a comentar desde qué lugar del mundo estás escuchando ahora mismo. Ese pequeño gesto ayuda a que este espacio siga creciendo. Y ahora sí, sigamos. Vivimos dentro de algo tan familiar que rara vez lo cuestionamos. Caminamos, miramos el cielo, sentimos el paso de las horas y damos por hecho que el espacio es el lugar donde todo ocurre y que el tiempo es la corriente que nos empuja hacia adelante. Parece simple, tan simple que durante siglos nadie dudó demasiado de esa idea. El espacio como un escenario inmenso y silencioso. El tiempo como un reloj universal que marca el mismo ritmo para todos. Sin embargo, cuando la ciencia empezó a mirar con más atención, esa tranquilidad aparente comenzó a resquebrajarse. La palabra espacio-tiempo suele sonar lejana, casi técnica, como algo reservado para libros densos o documentales con voces profundas. Pero en realidad, habla de algo muy íntimo. Habla del tejido invisible en el que estamos inmersos en este mismo instante. No es un concepto abstracto flotando lejos de tu vida cotidiana. Es la razón por la que tus pies descansan sobre el suelo, por la que el corazón late con regularidad, por la que esta noche llega después del día. Durante mucho tiempo, se creyó que el espacio y el tiempo eran entidades separadas. El espacio era el dónde, el tiempo era el cuándo. Dos cosas distintas, cada una con su función clara, pero esa separación empezó a desdibujarse cuando los científicos notaron algo extraño. El universo no se comportaba igual para todos. La luz, por ejemplo, siempre viajaba a la misma velocidad, sin importar quién la midiera. Algo que, a primera vista, no tenía sentido. Para que eso fuera posible, el espacio y el tiempo tenían que adaptarse, estirarse o comprimirse según el movimiento y la gravedad. De pronto, lo que parecía firme se volvió flexible. El espacio dejó de ser un fondo rígido y pasó a comportarse como algo sensible, capaz de curvarse. El tiempo dejó de ser un río uniforme y empezó a fluir de manera distinta según el lugar y las condiciones. No porque el universo quisiera confundirnos, sino porque esa es su forma natural de existir. Imagina por un momento que el espacio-tiempo no es un vacío frío, sino algo más parecido a una presencia silenciosa. No se ve, no se toca, pero responde. Cuando una estrella nace, ese tejido se curva suavemente a su alrededor. Cuando un planeta orbita, no está siendo tirado por una fuerza invisible, sino siguiendo un camino marcado por esa curvatura. Todo se mueve, no porque alguien empuje, sino porque el propio entorno guía el movimiento. Lo más desconcertante es que estamos tan acostumbrados a vivir dentro de este entramado que no lo percibimos. Es como un pez que no nota el agua. Solo vemos los efectos, nunca el fondo. Sentimos la gravedad, pero no vemos la curvatura que la produce. Medimos el tiempo, pero no sentimos cómo cambia su ritmo según el lugar del universo en el que estemos. Por eso, entender el espacio-tiempo resulta tan difícil. No porque sea caótico, sino porque es demasiado fundamental. No se comporta como los objetos que tocamos. No se parece a nada cotidiano, y cuando intentamos describirlo, recurrimos a metáforas que ayudan, pero que nunca alcanzan del todo. Hablamos de telas, de mallas, de superficies elásticas. Son imágenes amables, útiles para la imaginación, aunque sabemos que la realidad es mucho más sutil. Hay algo tranquilizador en aceptar que no estamos parados sobre un escenario inmóvil,
sino flotando dentro de una estructura viva, silenciosa y paciente. El universo no es un mecanismo rígido que avanza a los golpes, es más bien una coreografía lenta, donde cada cosa ocupa su lugar siguiendo curvas invisibles. Incluso vos, ahora mismo, estás viajando a través del espacio-tiempo, aunque tu cuerpo esté quieto. Tal vez por eso pensar en estas ideas antes de dormir tiene algo especial. Nos recuerdan que no hace falta entenderlo todo para formar parte. Que aunque el universo sea inmenso y extraño, también es acogedor. Nos sostiene sin pedirnos nada a cambio. Nos permite descansar dentro de él, como quien se deja llevar por una corriente suave, sin resistencia. Hay algo curioso en la forma en que nuestra mente intenta entender el universo. Estamos muy bien entrenados para movernos en un mundo de tamaños humanos. Distancias que se recorren caminando, tiempos que se miden en horas, pesos que se levantan con las manos. Todo lo que aprendimos desde chicos está calibrado para esa escala y funciona muy bien hasta que tratamos de mirar más allá. Ahí es donde empiezan las dificultades. Nuestra intuición nos dice que el espacio es recto, estable, confiable, que si dos líneas avanzan en la misma dirección, nunca se van a encontrar. Que el tiempo avanza igual para todos, como un metrónomo invisible que marca el ritmo del universo. Estas ideas no vienen de la ciencia, vienen de la experiencia diaria, y justamente por eso se sienten tan sólidas. Pero el universo real no está obligado a respetar la comodidad de nuestra intuición. Cuando los científicos empezaron a observar fenómenos extremos, cosas muy rápidas, muy pesadas o muy lejanas, notaron que esas reglas intuitivas dejaban de funcionar. El espacio podía comportarse como si estuviera doblado. El tiempo podía pasar más lento o más rápido dependiendo de la situación. Dos personas podían no ponerse de acuerdo sobre si dos eventos ocurrieron al mismo tiempo. No porque una estuviera equivocada, sino porque el concepto mismo de al mismo tiempo dejaba de ser absoluto. Este choque entre lo que sentimos y lo que ocurre realmente es una de las razones principales por las que el espacio-tiempo resulta tan difícil de comprender. Nuestro cerebro busca imágenes claras, referencias conocidas, comparaciones con objetos cotidianos, pero el espacio-tiempo no se parece a nada que hayamos tocado. No tiene textura, no tiene color, no tiene bordes. Es el marco invisible donde todo sucede, pero nunca se presenta como un objeto en sí mismo. Para intentar explicarlo solemos usar metáforas. Decimos que es como una tela que se curva, como una malla elástica, como una superficie flexible. Estas imágenes ayudan a dar un primer paso, pero también engañan un poco, porque siempre imaginamos esa tela apoyada sobre algo, flotando en un espacio mayor, y el espacio-tiempo no está apoyado en nada. No hay una afuera, es todo lo que hay. Otro límite importante de nuestra intuición es que estamos acostumbrados a pensar en tres dimensiones: arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Nuestro cuerpo se mueve así, nuestra vista funciona así. Pero el espacio-tiempo incluye una dimensión más, el tiempo, y esa dimensión no se comporta como las otras. No podemos movernos libremente hacia atrás o hacia los costados del tiempo. Solo avanzamos segundo a segundo, sin excepción. Eso hace que imaginar una geometría de 4 dimensiones sea profundamente antinatural. Incluso cuando aceptamos la idea de que el espacio y el tiempo están unidos, nuestra mente insiste en separarlos. Queremos pensar primero en el lugar y después en el momento, pero en el universo real, esas dos cosas están entrelazadas. Cambiar una implica cambiar la otra. Moverse rápido no solo afecta el espacio que recorremos, sino también el tiempo que vivimos. Estar cerca de una gran masa no solo cambia la trayectoria de un objeto, sino también el ritmo al que pasan los segundos. Este tipo de ideas no encajan fácilmente en el pensamiento cotidiano, no porque sean ilógicas, sino porque fueron descubiertas en un dominio donde nuestros sentidos no tienen acceso directo. No podemos sentir el tiempo dilatarse, no podemos ver el espacio curvarse, solo podemos medir esos efectos con instrumentos extremadamente precisos. Y luego, confiar en que las matemáticas describen algo real,
aunque no podamos imaginarlo del todo. Tal vez por eso el espacio-tiempo se siente tan resbaladizo cuando intentamos atraparlo con palabras. Cada vez que creemos haberlo entendido, se nos escapa un detalle, una excepción, una situación extrema donde todo vuelve a volverse extraño. Y lejos de ser un problema, eso es una señal de que estamos tocando algo verdaderamente profundo, algo que no fue hecho a la medida de nuestra intuición, sino a la medida del universo. Hay una forma tranquila de aceptar esta dificultad sin frustración. Entender que no todo lo real tiene que ser intuitivo para ser verdadero. Muchas de las cosas más importantes de nuestra vida funcionan sin que sepamos exactamente cómo. El corazón late sin que entendamos cada impulso eléctrico. El sueño llega sin que sepamos por qué en ese momento y no en otro. El espacio-tiempo puede ser pensado de la misma manera. Está ahí, funcionando, sosteniéndolo todo, aunque no podamos visualizarlo con claridad. De hecho, incluso los científicos que trabajan todos los días con estas ideas suelen admitir que no las ven en su mente. Las calculan, las describen con ecuaciones, las confirman con experimentos, pero no necesariamente las imaginan como una imagen clara y estable. La comprensión, en este caso, no es una fotografía mental, sino una coherencia interna, una sensación de que las piezas encajan, aunque el rompecabezas sea invisible. Esto nos lleva a una idea interesante. Tal vez nuestra dificultad para entender el espacio-tiempo no es un fallo humano, sino una pista, una señal de que estamos tratando de mirar la realidad desde una perspectiva demasiado limitada, como si intentáramos comprender una sinfonía escuchando una sola nota. Necesitamos tiempo, silencio y repetición para empezar a captar el conjunto. Cuando dejamos de forzar una imagen concreta y aceptamos la ambigüedad, algo cambia. El espacio-tiempo deja de ser un problema a resolver y se convierte en un paisaje para recorrer lentamente. No importa tanto tener una definición perfecta, sino sentir cómo esas ideas amplían nuestra forma de ver el universo, cómo nos sacan del centro y nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande. Pensar en esto antes de dormir tiene un efecto curioso. Reduce la urgencia, hace que los problemas del día se vean más pequeños. Si el tiempo mismo puede estirarse y encogerse, entonces quizá no todo tiene que resolverse ahora. Si el espacio puede curvarse, tal vez nuestros caminos también pueden desviarse sin estar equivocados. Y mientras el cuerpo se va aflojando, estas ideas pueden quedar flotando, sin necesidad de cerrarse, como preguntas suaves, sin respuesta inmediata. Porque el universo no exige comprensión total para dejarnos descansar dentro de él. Solo nos invita a observar, a sentir y a dejarnos llevar un poco más profundo en la noche. En el corazón de esta historia aparece una figura que cambió para siempre nuestra forma de entender la realidad, aunque él mismo nunca se propuso hacerlo de manera dramática. Albert Einstein no buscaba romper el universo, sino ordenarlo. Su intención era simple, casi humilde: comprender por qué las leyes de la física funcionaban tan bien y por qué en ciertos casos parecían contradecirse. Sin embargo, al seguir esa curiosidad con paciencia, terminó mostrando que el espacio y el tiempo no eran lo que creíamos. Antes de sus ideas, el universo se pensaba como un escenario firme. Las cosas se movían dentro de él, pero el escenario permanecía intacto, indiferente. El tiempo avanzaba de manera uniforme, como un reloj perfecto que no se detenía ni se aceleraba por nada. Esa visión era cómoda, daba seguridad, permitía predecir el movimiento de los planetas, construir máquinas, organizar la vida cotidiana. Todo parecía encajar, pero había pequeños detalles que no cerraban del todo. Experimentos con la luz mostraban comportamientos extraños. La velocidad de la luz parecía ser siempre la misma, sin importar desde dónde se midiera. Esto era profundamente inquietante, porque chocaba con el sentido común. Si todo es relativo al movimiento, ¿por qué la luz no lo era? Para que esa constancia fuera posible, algo más tenía que ajustarse, y ese algo resultó ser el espacio y el tiempo mismos.
Einstein propuso una idea tan elegante como desconcertante. El espacio y el tiempo no son absolutos. Dependen del movimiento del observador. Dos personas moviéndose a velocidades distintas no solo verán diferentes distancias, sino que también vivirán el paso del tiempo de manera distinta. No es una ilusión, no es un truco de percepción, es una diferencia real en la estructura del universo. Esto significa que el tiempo no es un telón de fondo fijo que avanza igual para todos. Es parte del entramado que se adapta a cada situación. Un reloj en movimiento marca el tiempo más lentamente que uno en reposo. Un reloj cerca de una gran masa, como una estrella o un planeta, también se atrasa en comparación con uno más alejado. Estas diferencias son pequeñas en la vida cotidiana, casi imperceptibles, pero existen, y han sido medidas una y otra vez con instrumentos precisos. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que estas ideas no son solo teoría. Los sistemas de navegación por satélite, por ejemplo, deben corregir constantemente estas variaciones en el tiempo. Si no lo hicieran, los errores se acumularían rápidamente. Es decir, vivimos en un mundo donde la relatividad del tiempo no es una curiosidad filosófica, sino una necesidad práctica, aunque no lo notemos. Con estas ideas, el espacio y el tiempo dejaron de ser entidades separadas. Pasaron a formar una sola estructura, el espacio-tiempo. No se puede modificar uno sin afectar al otro. Moverse rápido no es solo desplazarse en el espacio, es también alterar el ritmo del tiempo. Estar cerca de algo muy masivo no es solo estar en un lugar distinto, es también vivir los segundos de otra manera. Esta visión tiene algo profundamente poético. Nos dice que no existe una hora universal que sea el mismo para todos. Cada observador lleva consigo su propio presente, su propia medida del paso del tiempo. El universo no impone un ritmo único. Permite una diversidad silenciosa de experiencias temporales, todas igualmente válidas. Pensar en esto con calma puede resultar casi tranquilizador. El tiempo deja de ser un tirano rígido y se convierte en algo más flexible, más cercano. No es una línea dura que nos empuja, sino una dimensión que nos acompaña, que responde al camino que recorremos. No podemos controlarla, pero tampoco es completamente ajena. Mientras la noche avanza y el cuerpo se relaja, estas ideas pueden sentirse menos abstractas. Tal vez no entendamos cada detalle, pero podemos percibir la sensación general. Vivimos dentro de un universo que no es mecánico ni frío, sino dinámico, sensible y profundamente coherente. Un universo donde incluso el tiempo se toma su tiempo. Cuando Einstein dio un paso más allá y comenzó a pensar en la gravedad, el universo volvió a transformarse de una manera aún más profunda. Hasta ese momento, la gravedad se entendía como una fuerza invisible que atraía a los cuerpos entre sí, algo así como un tirón constante que mantenía a los planetas girando alrededor de las estrellas y a nuestros pies firmes sobre el suelo. Era una idea útil, efectiva y aceptada durante siglos, pero Einstein sospechaba que esa explicación era incompleta, demasiado simple para un universo tan complejo. En lugar de imaginar la gravedad como una fuerza que actúa a distancia, propuso algo mucho más sutil. La gravedad no empuja ni tira. La gravedad es la forma que adopta el espacio-tiempo cuando hay masa y energía presentes. Dicho de otro modo, los objetos no caen porque algo los atrae, sino porque siguen los caminos naturales dentro de una geometría que está curvada. Esta idea puede parecer extraña al principio, pero tiene una lógica serena. Si el espacio-tiempo es el escenario donde todo ocurre, y ese escenario puede deformarse, entonces los movimientos de los cuerpos son simplemente respuestas a esa deformación. Un planeta no siente una fuerza que lo jala hacia su estrella. Simplemente se mueve siguiendo la forma del espacio-tiempo que la estrella ha curvado a su alrededor. Para imaginarlo, solemos recurrir a una metáfora conocida. Una superficie elástica donde una esfera pesada hunde el material y otras esferas más pequeñas ruedan hacia ella siguiendo la pendiente. Aunque esta imagen no es perfecta, ayuda a captar la esencia de la idea. La masa no solo ocupa espacio, sino que lo modifica.
Y el movimiento no es impuesto, sino guiado. Lo verdaderamente revolucionario es que esta curvatura no afecta solo al espacio, sino también al tiempo. Cerca de una gran masa, el tiempo fluye más lentamente. No es una metáfora poética, es una realidad física. Un reloj cerca de un objeto muy masivo se atrasa en comparación con uno que está más lejos. El tiempo se estira, como si el universo respirara más despacio en esos lugares. Esto significa que la gravedad no es solo una cuestión de trayectorias, sino también de ritmos. Donde el espacio se curva, el tiempo cambia su compás. Y esa unión profunda hace que el espacio-tiempo sea una entidad viva, sensible, capaz de responder a lo que contiene. No es un contenedor pasivo, es parte activa del cosmos. Una de las consecuencias más fascinantes de esta idea es la existencia de objetos extremos, donde la curvatura del espacio-tiempo alcanza límites casi inconcebibles. En estos lugares, las reglas habituales dejan de funcionar de manera intuitiva. El tiempo puede desacelerarse tanto que, visto desde afuera, parece casi detenido. El espacio puede plegarse de formas que desafían cualquier imagen cotidiana. Estos objetos no son anomalías caprichosas, sino resultados naturales de las leyes del universo llevadas al extremo. Pero incluso lejos de esos escenarios extremos, la curvatura está siempre presente. La Tierra curva suavemente el espacio-tiempo a su alrededor. El Sol lo hace un poco más, las galaxias aún más. Vivimos dentro de una red de curvaturas superpuestas, tan suaves en nuestra escala que no las percibimos directamente, pero tan reales como el suelo bajo nuestros pies. Aceptar esta visión cambia la manera en que pensamos nuestra relación con el universo. Ya no somos espectadores moviéndose sobre un escenario fijo. Somos parte de una danza silenciosa, donde cada objeto, por pequeño que sea, contribuye a la forma del todo. Incluso nuestro propio cuerpo, con su masa diminuta, deja una huella imperceptible en el espacio-tiempo que lo rodea. Pensar en esto antes de dormir puede generar una sensación extraña y reconfortante a la vez. Estamos sostenidos, no por fuerzas arbitrarias, sino por la forma misma del universo. Cada movimiento, cada descanso, cada instante de quietud ocurre dentro de una geometría que nos contiene y nos acompaña. No hay apuro. El espacio-tiempo no se quiebra con nuestra pausa, al contrario, parece invitarnos a soltar el peso del día y dejarnos llevar por su curvatura suave, hacia un descanso profundo y sin resistencia. A medida que estas ideas se asentaban, surgió una pregunta inevitable, casi inevitablemente inquietante. Si el espacio-tiempo puede curvarse, estirarse y cambiar su ritmo, ¿qué ocurre cuando esa curvatura se vuelve extrema? ¿Existe un punto en el que el tejido del universo se tensa tanto que deja de comportarse como esperamos? Esta pregunta no apareció de golpe, fue creciendo lentamente, como crece una sombra al caer la tarde, acompañando a quienes miraban el cosmos con paciencia. Imaginemos por un momento una región del universo donde la masa se concentra de manera descomunal, no una estrella común, sino algo mucho más compacto. En esos lugares, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve profunda, pronunciada, casi vertiginosa. Las trayectorias que antes eran suaves empiezan a cerrarse sobre sí mismas. El tiempo se ralentiza de manera notable. La luz, que siempre parecía escapar de todo, comienza a dudar. Durante mucho tiempo, estas ideas parecían puramente teóricas, casi un juego matemático. Pero el universo, una vez más, se encargó de confirmar que las ecuaciones no eran fantasía. Existen regiones donde la gravedad es tan intensa que nada puede salir de ellas, ni siquiera la luz. No porque algo la atrape con violencia, sino porque el propio espacio-tiempo se curva de tal manera que todos los caminos posibles apuntan hacia adentro. Lo interesante es que estos lugares no son agujeros en el sentido cotidiano, no son vacíos que se tragan cosas. Son, en cierto modo, regiones donde el tejido del universo se vuelve tan denso que el afuera deja de existir como opción. Desde dentro, no hay una pared ni un borde visible. Desde afuera, el tiempo parece comportarse de manera extraña. Los relojes se desaceleran, los procesos se alargan,
el instante se estira. Este comportamiento desafía nuestra intuición más básica. Estamos acostumbrados a pensar que siempre hay un después, un más allá, que todo movimiento tiene una continuación. Pero en estas regiones, el concepto mismo de continuación se vuelve difuso. El tiempo, tal como lo conocemos, pierde su rol habitual. No es que se detenga de golpe, sino que cambia de naturaleza, como si el universo nos pidiera abandonar nuestras certezas más profundas. Aún así, lejos de ser un caos sin reglas, todo sigue una lógica precisa. La curvatura extrema no es un error ni una excepción. Es una consecuencia directa de las mismas leyes que hacen caer una manzana o mantener a la Tierra en su órbita. El universo no cambia de principios, simplemente los lleva a un límite donde nuestras metáforas dejan de servir. Pensar en estos extremos nos ayuda, curiosamente, a entender mejor lo cotidiano, porque si el espacio-tiempo puede comportarse de maneras tan distintas, entonces lo que experimentamos a diario es solo una versión suave, apacible, casi doméstica de una realidad mucho más amplia. Vivimos en una región tranquila del cosmos, donde la curvatura es leve y el tiempo fluye de forma casi uniforme. Esa tranquilidad no es la norma universal, sino una condición local, un equilibrio delicado. Hay algo profundamente humano en reconocer esto. Nos recuerda que nuestra experiencia no es el centro del universo, pero tampoco es irrelevante. Es una forma particular de habitar el espacio-tiempo, una entre muchas posibles. Y esa forma, con su ritmo constante y sus días previsibles, es la que nos permite descansar, soñar y pensar. Al contemplar estas ideas con calma, sin buscar dominarlas, aparece una sensación distinta. El miedo inicial se disuelve. Lo desconocido deja de ser una amenaza y se vuelve un misterio amable. No necesitamos acercarnos a esos extremos para que tengan sentido. Basta con saber que existen, silenciosos, cumpliendo su papel en la gran estructura del cosmos. Mientras la noche avanza, es posible sentir que el universo no es un lugar hostil, sino uno profundamente coherente. Incluso en sus regiones más intensas, sigue un orden que no siempre comprendemos, pero que se manifiesta con una elegancia tranquila. Y en medio de ese orden, nuestro pequeño rincón resulta casi acogedor. Dejar que estas ideas floten, sin resolverlas del todo, puede ser una forma suave de soltar el control. El espacio-tiempo no nos pide explicaciones, solo nos sostiene. Y tal vez, en esa aceptación silenciosa, el descanso llega con más facilidad, como si el propio universo ajustara su ritmo para acompañar el nuestro. Cuando pensamos en estos límites extremos del espacio-tiempo, es natural imaginar escenas dramáticas, casi violentas. Sin embargo, desde otra perspectiva, todo ocurre con una calma profunda. No hay explosiones permanentes ni caos desordenado. Hay procesos lentos, inevitables, guiados por una geometría que se vuelve cada vez más cerrada sobre sí misma. El universo no se apresura, incluso en sus regiones más intensas, mantiene un ritmo propio, distante de cualquier urgencia humana. Uno de los aspectos más desconcertantes de estas regiones es cómo alteran nuestra noción de causa y consecuencia. En la vida cotidiana, estamos acostumbrados a pensar que primero ocurre una cosa y luego otra. El tiempo nos ordena el mundo, pero cuando la curvatura del espacio-tiempo se vuelve muy profunda, esa secuencia empieza a desdibujarse. El futuro y el pasado dejan de comportarse como direcciones claras. No es que se mezclen, sino que pierden la simplicidad con la que los entendemos. Esto nos obliga a aceptar una idea incómoda pero reveladora. El tiempo no es un fondo universal donde todo se apoya. Es una propiedad local del universo. Depende de dónde estemos y de cómo nos movamos. En algunos lugares, el tiempo fluye de una manera tan distinta que nuestra experiencia cotidiana deja de ser una buena guía. No porque esté equivocada, sino porque es limitada. Aceptar esta limitación puede ser liberador. Nos quita la presión de entenderlo todo desde nuestra perspectiva inmediata. Nos permite imaginar un universo donde distintas regiones viven ritmos distintos,
como si cada lugar tuviera su propia música silenciosa. Algunas melodías son rápidas y estables, otras son lentas, profundas, casi inmóviles. Todas forman parte de la misma sinfonía. En este contexto, incluso la idea de un comienzo o un final absoluto se vuelve difusa. Si el tiempo puede estirarse, doblarse y ralentizarse, entonces los conceptos de inicio y cierre pierden su nitidez. Tal vez no haya un punto final claro, sino transiciones, cambios de régimen. Regiones donde nuestras reglas dejan de aplicarse y otras más generales toman su lugar. Esta forma de pensar puede resultar inquietante durante el día, cuando buscamos certezas y estructuras firmes. Pero por la noche, cuando el cuerpo se prepara para descansar, puede sentirse sorprendentemente natural. El sueño mismo es una experiencia donde el tiempo se vuelve extraño. Cerramos los ojos y, sin darnos cuenta, horas enteras se disuelven. El antes y el después se separan por una sensación suave, casi instantánea. Dormir es, en cierto modo, una pequeña experiencia cotidiana de distorsión temporal. Tal vez por eso estas ideas resuenan con tanta facilidad en la quietud nocturna. El universo, al parecer, no vive el tiempo como una línea rígida, y nosotros tampoco. Cuando dejamos de vigilar el reloj, hay momentos donde el tiempo se estira, como en una tarde interminable, otros donde se contrae, como en una noche de sueño profundo. Esa flexibilidad no es una ilusión, es un reflejo, a pequeña escala, de la naturaleza misma del espacio-tiempo. Al contemplar esto, aparece una sensación de coherencia. No estamos fuera de lugar en un universo extraño. Somos una expresión local de sus reglas. Nuestro cansancio, nuestra necesidad de descanso, incluso nuestra percepción cambiante del tiempo, encajan con un cosmos que nunca fue completamente uniforme, que nunca prometió estabilidad absoluta. Pensar en el espacio-tiempo de esta manera suaviza la ansiedad. Si el universo mismo admite múltiples ritmos, entonces no hay un único compás correcto para vivir. Hay días rápidos y días lentos. Hay noches que parecen eternas y otras que pasan en un suspiro. Todo eso forma parte de la misma estructura amplia y paciente. Mientras el cuerpo se afloja y la mente baja su intensidad, estas ideas pueden quedar suspendidas, sin necesidad de resolución. No hace falta llegar a una conclusión clara. Basta con sentir que estamos contenidos en algo vasto, flexible y silencioso. Un entramado que no nos exige atención constante, que sigue su curso aunque nos detengamos a descansar, y así, sin darnos cuenta, el pensamiento se vuelve más lento, más suave, como si el propio espacio-tiempo, con su curvatura invisible, nos invitara a dejarnos llevar un poco más, a soltar el peso del día, a permitir que el descanso ocurra, sin resistencia, dentro de este universo que, incluso en sus misterios más profundos, sabe cómo sostenernos. Hasta ahora, el viaje nos llevó por un universo donde el espacio y el tiempo forman una sola trama flexible, capaz de curvarse y cambiar su ritmo. Pero hay otro nivel de la realidad que introduce una tensión silenciosa en esta historia, un nivel diminuto, casi invisible, donde las reglas parecen distintas. Cuando los científicos comenzaron a explorar el mundo de lo muy pequeño, descubrieron algo inesperado. Las leyes que describen el espacio-tiempo con tanta elegancia no encajaban del todo allí abajo. En esa escala microscópica, la realidad se comporta de una manera inquietante. Las cosas no tienen posiciones definidas hasta que se las observa. Los eventos no ocurren de forma continua, sino en pequeños saltos. El azar aparece como un elemento fundamental, no como una falta de información, sino como parte constitutiva del universo. Este mundo no habla el mismo idioma que el de la curvatura suave del espacio-tiempo, y sin embargo, ambos mundos son reales. Aquí surge una pregunta profunda y persistente. ¿Cómo puede el universo sostener dos descripciones tan distintas de sí mismo? Por un lado, un espacio-tiempo continuo, geométrico, casi elegante en su simplicidad. Por el otro, una realidad fragmentada, probabilística, donde nada está completamente definido hasta el último momento. Ambas teorías funcionan de manera impecable en sus respectivos dominios.
pero cuando intentan encontrarse, algo no termina de encajar. Esta tensión no es un simple detalle técnico, es una grieta conceptual. El espacio-tiempo, tal como lo entendemos en la escala grande, parece demasiado suave para convivir con los saltos abruptos del mundo microscópico. Y el mundo microscópico parece demasiado indeterminado para acomodarse dentro de una geometría tan precisa. Es como si el universo hablara dos lenguajes distintos, y nosotros todavía no hubiéramos encontrado la traducción adecuada entre ellos. Lejos de ser frustrante, esta situación tiene algo profundamente humano. Nos recuerda que nuestro conocimiento es siempre parcial, que incluso las teorías más exitosas tienen límites, y que esos límites no son señales de fracaso, sino puertas abiertas a una comprensión más profunda. El espacio-tiempo, quizás, no sea el último nivel de la realidad, sino una aproximación extraordinariamente buena a algo aún más fundamental. Algunos científicos se preguntan si el espacio y el tiempo, tal como los percibimos, podrían emerger de algo más básico, algo que no se parezca en nada a una superficie continua. Tal vez, en el fondo, la realidad esté hecha de relaciones, de conexiones discretas, de patrones de información, y el espacio-tiempo sería el resultado colectivo de ese entramado. Del mismo modo que una ola emerge del movimiento coordinado de millones de moléculas de agua, esta idea cambia sutilmente nuestra relación con el universo. Si el espacio-tiempo es emergente, entonces no es el escenario último, sino una manifestación, algo que aparece cuando las condiciones son las adecuadas, como la temperatura, que no existe en una sola partícula, sino en el comportamiento conjunto de muchas. El espacio y el tiempo, en esta visión, serían propiedades colectivas, no ingredientes fundamentales. Pensar en esto con calma puede resultar extraño al principio. Estamos acostumbrados a imaginar el espacio como algo que siempre estuvo ahí, algo que existe incluso si no hay nada dentro. Pero tal vez esa intuición sea solo una aproximación útil, válida en nuestra escala, pero incompleta en el fondo. Tal vez, en niveles más profundos, no haya distancias ni duraciones, sino algo más abstracto, más silencioso. Por la noche, cuando el cuerpo se prepara para dormir, estas ideas pueden sentirse menos amenazantes. El sueño mismo es una experiencia donde las estructuras habituales se disuelven. El espacio se vuelve difuso, el tiempo pierde continuidad. Pasamos de un momento a otro sin transición clara, y sin embargo, todo sigue funcionando. Despertamos, el mundo sigue ahí, la experiencia es fragmentaria pero coherente. Tal vez el universo funcione de una manera similar. Tal vez la continuidad del espacio-tiempo sea una ilusión suave, una experiencia emergente que aparece cuando miramos desde lejos, con calma, y cuando nos acercamos demasiado, esa continuidad se desarma en algo más simple, más elemental, pero no menos real. Aceptar esta posibilidad no nos quita estabilidad. Al contrario, nos invita a una forma distinta de confianza. La confianza de saber que el universo no necesita ajustarse a nuestras imágenes para sostenernos. Que incluso si el espacio y el tiempo no son fundamentales, siguen siendo el hogar donde vivimos, dormimos y soñamos. Y que, en ese hogar, podemos permitirnos bajar la guardia, soltar la necesidad de comprenderlo todo y descansar dentro de un misterio que no exige respuestas inmediatas. Cuando se acepta que el espacio-tiempo podría no ser el nivel más profundo de la realidad, la pregunta cambia de forma. Ya no se trata solo de cómo funciona el universo, sino de qué es, en su esencia más silenciosa. Y esa pregunta no se responde con una imagen clara, sino con una serie de intentos, de aproximaciones pacientes, cada una iluminando un ángulo distinto del mismo misterio. Algunas ideas sugieren que, en el fondo, la realidad podría estar compuesta por unidades mínimas de información, no partículas en el sentido clásico, sino relaciones, vínculos abstractos que no ocupan un lugar ni duran un tiempo, pero que, al organizarse colectivamente, dan origen a la experiencia del espacio y del tiempo. En esta visión, el universo no sería un escenario con objetos dentro, sino una red inmensa de conexiones donde lo importante no es el dónde,
sino el cómo se relaciona cada cosa con las demás. Esta forma de pensar puede resultar difícil porque desafía una intuición muy arraigada. Nos gusta imaginar que algo existe en algún lugar, durante algún lapso. Pero aquí se nos propone algo distinto, que el lugar y el lapso podrían surgir después, como consecuencias, no como puntos de partida. El espacio-tiempo dejaría de ser el suelo sobre el que caminamos y pasaría a ser una especie de sombra suave proyectada por una estructura más profunda. Lo interesante es que esta idea no elimina el espacio ni el tiempo de nuestra experiencia. Al contrario, los vuelve aún más reales en nuestra escala, porque si emergen de algo más básico, entonces su estabilidad cotidiana es el resultado de una armonía profunda, de un equilibrio que se mantiene sin esfuerzo visible. El universo no se sostiene por rigidez, sino por coherencia. Pensar así cambia también nuestra relación con el cambio y la permanencia. Si el espacio-tiempo no es fundamental, entonces puede transformarse sin que el universo se rompa. Puede tener fases, estados, transiciones. Tal vez hubo épocas donde el tiempo no fluía como ahora. Tal vez haya regiones donde el espacio no se comporta de manera continua, no como errores, sino como expresiones distintas de la misma base. Esta posibilidad puede parecer vertiginosa, pero también tiene algo reconfortante. Nos dice que el universo es más creativo de lo que imaginamos, que no está atado a una única forma de ser y que nuestra experiencia cotidiana, con su regularidad tranquila, es una de muchas formas posibles, no un privilegio frágil a punto de desaparecer. En la noche, estas ideas se vuelven más fáciles de aceptar, porque el descanso mismo implica una pequeña renuncia a las estructuras habituales. Cerramos los ojos y el espacio deja de tener límites claros. La habitación se disuelve, el cuerpo se vuelve liviano, el tiempo pierde continuidad. No recordamos cada segundo del sueño, solo sabemos que ocurrió, que hubo una transición suave entre el cansancio y el despertar. Tal vez esa experiencia sea una pista, no una prueba científica, sino una resonancia. Algo en nosotros reconoce que la realidad no necesita ser completamente continua para ser estable, que puede haber saltos, vacíos, silencios, sin que todo se desmorone. El universo podría funcionar de manera parecida, sosteniéndose a través de niveles que no percibimos directamente. Aceptar que no entendemos el nivel más profundo del espacio-tiempo no es una derrota. Es una forma de honestidad. Nos permite soltar la ilusión de control total y adoptar una curiosidad más tranquila. Una curiosidad que no exige respuestas inmediatas, sino que disfruta del proceso de exploración. Y mientras estas ideas flotan, sin cerrarse, el cuerpo puede seguir aflojándose, porque no necesitamos comprender la estructura última del cosmos para dormir. Del mismo modo que no necesitamos entender cada impulso nervioso para respirar, el universo funciona, nos sostiene y permite que el descanso ocurra incluso en medio del misterio. En esa aceptación hay algo profundamente calmante. El espacio-tiempo, sea fundamental o emergente, sigue siendo el ámbito donde vivimos esta noche, donde el silencio se expande, donde los pensamientos se vuelven más lentos y donde, poco a poco, podemos dejar de analizar, dejar de preguntar y simplemente permitirnos estar, quietos, contenidos, acompañados por un universo que no exige comprensión para ofrecernos descanso. A medida que avanzamos en esta exploración silenciosa del universo, aparece una pregunta que, aunque parece sencilla, encierra una profundidad enorme. Si el espacio y el tiempo pueden curvarse, estirarse, ralentizarse e incluso emerger de algo más fundamental, ¿qué ocurre con la información? ¿Se pierde en algún punto del camino o permanece de alguna forma, acompañando al tejido mismo del cosmos? Esta pregunta, durante mucho tiempo secundaria, se convirtió poco a poco en una de las más importantes para comprender la estructura profunda de la realidad. La información, en este contexto, no es algo abstracto ni exclusivamente humano. No se trata de palabras, números o recuerdos personales. En física, la información describe el estado de las cosas. Describe
¿Qué puede saberse sobre un sistema? ¿Cómo está organizado? ¿Qué posibilidades existen para su evolución futura? Cada partícula, cada campo, cada vibración lleva información consigo, y según las leyes más fundamentales que conocemos, esa información no desaparece sin dejar rastro. Puede dispersarse, puede mezclarse, puede volverse prácticamente imposible de reconstruir, pero no se destruye. Esta idea, tan simple en apariencia, tiene consecuencias profundas, porque si la información se conserva, entonces el universo no es solo un flujo de eventos que aparecen y se esfuman. Es una historia continua, donde cada transformación deja una huella, aunque sea infinitesimal. Aquí es donde el espacio-tiempo adquiere un nuevo matiz. Ya no es solo una geometría donde ocurren las cosas, sino un medio capaz de registrar cambios, no como un archivo ordenado ni como una memoria consciente, sino como una estructura dinámica que incorpora cada interacción en su estado global. El espacio-tiempo, en este sentido, no observa pasivamente, participa. Cada movimiento modifica ligeramente la configuración total del universo. Cada interacción altera, aunque sea de forma imperceptible, la distribución de energía, de campos, de relaciones. Incluso cuando algo parece desaparecer, su información se redistribuye, se diluye, se esparce en patrones cada vez más complejos. El universo recuerda sin recordar, conserva sin almacenar en un lugar específico. Pensar el espacio-tiempo de esta manera nos obliga a abandonar la idea de un cosmos indiferente. Nada ocurre en vano, nada pasa sin consecuencias. Incluso el vacío, aquello que solemos imaginar como una nada absoluta, está lleno de actividad sutil. Fluctuaciones, campos, posibilidades latentes. El silencio del universo no es ausencia, sino quietud cargada de información. Esta perspectiva también borra un poco la frontera entre lo grande y lo pequeño. Si la información es fundamental, entonces no hay una separación absoluta entre las escalas. Lo que ocurre en el mundo microscópico influye, directa o indirectamente, en la estructura más amplia. Y lo que sucede a escala cósmica condiciona el comportamiento de lo diminuto. El espacio-tiempo funciona como un puente constante entre estos niveles, integrándolos en una sola trama coherente. Para la mente humana, acostumbrada a pensar en causas cercanas y efectos inmediatos, esta interconexión puede resultar abrumadora. Pero vista con calma, también puede ser profundamente tranquilizadora. Significa que no estamos aislados en un rincón desconectado del cosmos. Formamos parte de una continuidad mayor, donde cada cosa ocupa un lugar, aunque no lo comprendamos del todo. Por la noche, esta idea adquiere una resonancia especial. Cuando el día se apaga y las preocupaciones pierden nitidez, pensar que nada se pierde del todo puede generar una sensación suave de permanencia. No una permanencia personal o consciente, sino una pertenencia más amplia. Los momentos vividos, los movimientos del cuerpo, incluso este instante de quietud, quedan integrados en la historia silenciosa del universo. No como recuerdos emocionales, sino como configuraciones físicas reales, como parte del estado actual del cosmos. El espacio-tiempo no distingue entre lo importante y lo trivial desde nuestra perspectiva. Todo cuenta, todo deja una marca, aunque sea imposible de rastrear. Esta idea no pretende consolar ni inquietar, simplemente describe una realidad más amplia, un universo donde nada se borra por completo, donde cada transformación es absorbida y reorganizada en una estructura mayor. Un universo que no se desarma con el paso del tiempo, sino que se transforma de manera continua. Mientras el cuerpo descansa y la respiración se vuelve más profunda, estas ideas pueden quedar suspendidas, sin necesidad de una conclusión clara. No hace falta entender exactamente cómo se conserva la información ni dónde reside. Basta con sentir que el universo no es un escenario vacío, sino un tejido vivo que integra todo lo que ocurre en él. Y en esa sensación de integración, de pertenencia silenciosa, el descanso puede llegar con más facilidad, porque no estamos flotando en una nada sin memoria. Estamos contenidos en una trama vasta, paciente y coherente, un espacio-tiempo que no solo nos rodea, sino que nos incluye,
segundo a segundo, incluso ahora, mientras la noche avanza y la mente comienza, poco a poco, a soltarse. Cuando llevamos esta idea un poco más lejos, el espacio-tiempo empieza a parecerse menos a un escenario y más a una conversación silenciosa. Una conversación que no utiliza palabras, sino cambios, relaciones y transformaciones. Si la información nunca se pierde, entonces cada instante está conectado con el siguiente por algo más profundo que la simple sucesión del tiempo. Hay una continuidad invisible que une el pasado con el presente, y el presente con lo que todavía no ocurrió. Esta continuidad no significa que todo esté determinado de antemano. No implica un destino rígido ni una historia escrita de principio a fin. Significa, más bien, que el universo respeta una coherencia interna. Cada cambio se apoya en lo que vino antes. Cada estado nuevo surge de la reorganización de información previa. Nada aparece desde la nada absoluta y nada desaparece sin dejar rastros. Pensar así modifica nuestra percepción del fluir del tiempo. Ya no es solo una corriente que arrastra los eventos y luego los borra. Es un proceso de transformación constante, donde el pasado no se esfuma, sino que se integra. El ayer no queda atrás como algo perdido, sino que se convierte en parte de la estructura que sostiene el ahora. El tiempo no destruye, reconfigura. Este enfoque puede resultar sorprendentemente cercano a la experiencia humana. Cuando dormimos, por ejemplo, no sentimos el paso del tiempo de manera continua. Los recuerdos del día se mezclan, se reordenan, se diluyen. Sin embargo, al despertar, algo de ese proceso permanece. El descanso no borra la jornada previa, la transforma. El cuerpo y la mente integran lo vivido y lo convierten en un nuevo estado. Algo similar ocurre a escala cósmica, pero de manera infinitamente más amplia y silenciosa. Desde esta perspectiva, el espacio-tiempo no es un reloj que avanza y descarta lo anterior, sino un proceso que acumula complejidad. Cada instante agrega una capa más a la historia del universo, no como una pila de momentos aislados, sino como una red donde cada punto está conectado con los demás. El presente no flota solo, está sostenido por todo lo que ocurrió antes. Esto nos lleva a una idea especialmente profunda. Tal vez el tiempo no sea algo que pasa, sino algo que se construye. Algo que emerge de la manera en que la información se organiza y se reorganiza. El flujo temporal podría ser una consecuencia del cambio, no su causa. No es el tiempo el que hace que las cosas cambien, sino el cambio el que da lugar a la experiencia del tiempo. Si esto es así, entonces el espacio-tiempo no es un tirano que nos empuja hacia adelante sin pausa. Es una expresión de la transformación misma del universo. Y esa transformación no tiene prisa, no corre, no se apura. Simplemente ocurre siguiendo reglas que no dependen de nuestras urgencias. Por la noche, cuando el cuerpo se desacelera, esta idea puede sentirse especialmente reconfortante. No estamos obligados a seguir el ritmo del día. Podemos salir, aunque sea por unas horas, de la lógica de la productividad y la secuencia. El descanso es una forma legítima de reorganización, una pausa donde la información se asienta, se acomoda, encuentra nuevas conexiones. El universo, en este sentido, no valora la velocidad, valora la coherencia. Cada proceso tiene su tiempo, su ritmo natural. Las estrellas se forman lentamente. Las galaxias evolucionan a lo largo de períodos que desafían nuestra imaginación. Incluso los cambios más drásticos ocurren dentro de un orden profundo. Nada se precipita sin razón. Aceptar esto puede aliviar una tensión sutil que solemos cargar. La sensación de que siempre estamos atrasados, de que el tiempo se escapa. Si el tiempo no es un recurso que se pierde, sino un proceso que se transforma, entonces quizás no haya tanto que perseguir. Quizás el descanso no sea una interrupción, sino parte del mismo flujo universal. Mientras la noche avanza y los pensamientos se vuelven más suaves, estas ideas pueden quedarse flotando, sin necesidad de definición precisa. No hace falta decidir qué es exactamente el tiempo, ni cómo se conserva la información. Basta con sentir que el universo no nos exige velocidad constante.
que admite pausas, silencios, lentitudes, y en ese reconocimiento el cuerpo puede aflojar un poco más. La respiración se vuelve regular, la mente deja de empujar, el espacio-tiempo sigue su curso, integrando cada segundo, incluso este momento de quietud, y nosotros por un instante podemos simplemente dejarnos llevar, sabiendo que nada se pierde, que todo encuentra su lugar, incluso el descanso que ahora comienza a envolvernos. Al seguir profundizando en estas ideas, el universo vuelve a mostrarnos otra capa de misterio, una que no se deja ver fácilmente, pero que parece influir en todo. Cuando los astrónomos comenzaron a observar el movimiento de las galaxias y la expansión del cosmos, notaron algo desconcertante. Las cuentas no cerraban. La materia visible, la que emite luz y forma estrellas, no era suficiente para explicar lo que estaba ocurriendo. Algo invisible estaba ahí, sosteniendo estructuras, empujando la expansión, moldeando el destino del espacio-tiempo. Esta presencia silenciosa no se manifiesta como un objeto concreto. No brilla, no refleja, no puede tocarse, y sin embargo, su efecto es innegable. Las galaxias giran más rápido de lo que deberían. Los cúmulos se mantienen unidos cuando, en teoría, deberían dispersarse. El universo se expande de una manera que desafía nuestras expectativas más básicas. Todo esto apunta a componentes ocultos que forman parte de la trama profunda del cosmos. Aquí, el espacio-tiempo vuelve a ocupar un rol central, porque estas influencias invisibles no actúan desde afuera, como fuerzas externas, actúan desde dentro del propio tejido del universo. Modifican la manera en que el espacio se curva, como el tiempo fluye a gran escala. No vemos estas entidades directamente, pero vemos cómo cambian la geometría del cosmos. Vemos sus huellas en la danza lenta de las galaxias y en la expansión silenciosa del espacio entre ellas. Pensar en esto nos obliga a aceptar que gran parte del universo es invisible a nuestros sentidos. Lo que vemos es apenas una fracción. La mayor parte de la realidad no emite señales claras para nosotros. Existe en un registro distinto, uno que solo podemos inferir a través de sus efectos. Esto puede parecer inquietante, pero también es una invitación a la humildad. El universo no está hecho para ser comprendido de un vistazo. Requiere paciencia, observación y, sobre todo, aceptación de lo desconocido. Desde esta perspectiva, el espacio-tiempo no es solo el escenario donde ocurre lo visible. Es también el medio a través del cual se manifiesta lo invisible. Las regiones donde estas influencias ocultas son más intensas muestran comportamientos distintos. La expansión se acelera. Las estructuras se organizan de formas inesperadas. El cosmos no es homogéneo ni simple. Es un entramado complejo, donde lo que no vemos tiene tanto peso como lo que sí. Esta idea resuena de manera curiosa con nuestra experiencia interna. Muchas de las cosas que más influyen en nuestra vida no son visibles. Emociones, recuerdos, tensiones, expectativas. No se ven, pero moldean nuestras decisiones, nuestros movimientos, nuestra percepción del tiempo. De alguna manera, el universo parece funcionar de forma similar. Lo invisible no es una ausencia, es una presencia silenciosa. Aceptar que el espacio-tiempo está atravesado por componentes que no comprendemos del todo cambia nuestra relación con la certeza. Nos recuerda que el conocimiento no avanza eliminando el misterio, sino rodeándolo con mejores preguntas. Cada respuesta abre una nueva región de desconocimiento. Y eso no es un defecto, sino una característica fundamental de explorar un cosmos tan vasto. Por la noche, cuando la mente se relaja y deja de exigir definiciones precisas, estas ideas pueden asentarse con mayor suavidad. No necesitamos ver todo para sentirnos seguros. Del mismo modo que confiamos en el suelo aunque no entendamos su estructura molecular, podemos confiar en el universo aunque no comprendamos todas sus capas. El espacio-tiempo, con todas sus dimensiones visibles e invisibles, sigue siendo un hogar estable. Nos sostiene incluso cuando no entendemos del todo cómo lo hace, y quizás esa sea una de sus cualidades más profundas. No exige comprensión total para ofrecernos estabilidad. Funciona,
sostiene, permite que las estrellas brillen y que nosotros descansemos bajo su luz. Mientras la noche avanza, estas presencias invisibles pueden quedar como un murmullo lejano. No necesitan ser resueltas ahora. Basta con reconocer que el universo es más amplio de lo que vemos, más rico de lo que imaginamos, y que dentro de esa inmensidad silenciosa hay espacio suficiente para soltar el control, bajar la guardia y dejarnos llevar suavemente hacia el descanso. Cuando aceptamos que gran parte del universo es invisible, la pregunta ya no es solo qué es aquello que no vemos, sino cómo convivimos con esa incertidumbre. El espacio-tiempo, atravesado por influencias silenciosas, nos enseña una lección sutil. La realidad no necesita mostrarse por completo para ser coherente. Puede operar en capas, algunas accesibles a nuestros sentidos y otras no, sin que eso rompa su equilibrio profundo. A gran escala, el universo parece expandirse con una calma imparable. Las distancias entre galaxias crecen lentamente, como si el propio espacio respirara. Este crecimiento no es un movimiento dentro del espacio, sino del espacio mismo. No hay un centro del cual todo se aleje. Cada punto ve a los demás alejarse, como si la expansión ocurriera en todas direcciones al mismo tiempo. Esta idea desafía nuestra intuición, pero una vez aceptada, tiene algo sorprendentemente sereno. El espacio-tiempo, en este contexto, no es rígido. Se estira sin romperse, se adapta a condiciones que cambian con lentitud cósmica, y en ese estiramiento, lo invisible juega un papel clave. No empuja de manera violenta ni interrumpe el orden. Actúa como una influencia suave, constante, casi imperceptible en el día a día, pero decisiva a lo largo de millones de años. Esta forma de actuar resulta extrañamente familiar. Muchas transformaciones importantes en nuestra vida no ocurren de golpe. No se anuncian con estruendo, se producen lentamente, en silencio, a lo largo del tiempo. Cambiamos sin notarlo, crecemos sin darnos cuenta. El universo también prefiere los procesos lentos, aquellos que no llaman la atención pero que terminan definiéndolo todo. Cuando pensamos en el futuro del espacio-tiempo, estas ideas adquieren una dimensión casi meditativa. No sabemos con certeza cómo será el destino último del cosmos, pero sí sabemos que seguirá evolucionando de acuerdo con estas influencias profundas, visibles e invisibles. El universo no está detenido, está en un proceso continuo, sin urgencia, sin ansiedad. Aceptar esta falta de certeza puede resultar incómodo durante el día, cuando buscamos control y previsibilidad. Pero por la noche, cuando el cuerpo se rinde al cansancio, esa misma incertidumbre puede sentirse liberadora. No tenemos que saber hacia dónde va todo. No tenemos que entender cada mecanismo. Podemos descansar sabiendo que el espacio-tiempo sigue su curso, con o sin nuestra atención. El hecho de que gran parte del cosmos sea invisible también nos invita a reconsiderar nuestra idea de presencia. Estar no siempre implica ser visto. Existir no siempre significa brillar. Hay realidades que influyen profundamente sin manifestarse de manera directa. El universo nos muestra que la discreción no es sinónimo de debilidad. Al contrario, muchas de las fuerzas más determinantes actúan en silencio. Esta comprensión puede trasladarse a nuestra propia experiencia. No todo lo que somos se expresa en acciones visibles. Hay pensamientos, emociones y procesos internos que moldean nuestra vida sin hacerse notar. Así como el espacio-tiempo integra lo invisible en su estructura, nosotros también llevamos capas internas que sostienen lo que mostramos al mundo. Mientras la noche avanza, estas ideas pueden ir perdiendo su carácter conceptual y convertirse en una sensación. La sensación de que no estamos solos en un universo caótico, sino inmersos en una estructura amplia, estable y paciente. Un cosmos que no exige comprensión inmediata, que no se acelera para adaptarse a nuestras preocupaciones. El espacio-tiempo continúa expandiéndose, curvándose, transformándose, integrando lo visible y lo invisible en una sola trama. Y nosotros, por un instante, podemos dejar de intentar comprenderlo todo. Podemos permitirnos habitar esa trama con calma, respirar, soltar, porque al final,
El universo no nos pide respuestas para seguir funcionando. Solo nos ofrece un lugar dentro de su vastedad silenciosa. Un lugar donde el descanso no es una interrupción del proceso, sino parte de él. Donde incluso la quietud tiene sentido. Donde, poco a poco, la mente puede aquietarse y el cuerpo puede entregarse al sueño, sostenido por un espacio-tiempo que, aún lleno de misterios invisibles, sabe exactamente cómo continuar. Cuando miramos aún más profundo, aparece una idea que, aunque parece abstracta, tiene una serenidad particular, la posibilidad de que el espacio-tiempo no sea continuo, sino que esté compuesto por unidades diminutas, casi como los granos de una arena invisible. No una arena física, sino una estructura mínima donde la suavidad que percibimos surge solo cuando miramos desde lejos, con paciencia, sin intentar forzar los detalles. Durante mucho tiempo, asumimos que el espacio podía dividirse sin límite, que siempre había un punto intermedio entre dos puntos, un instante más pequeño entre dos instantes. Pero algunas pistas sugieren que esta divisibilidad infinita podría ser solo una aproximación. Tal vez, en lo más profundo, exista una resolución mínima, un tamaño y una duración tan pequeños que dejan de tener sentido para nuestra intuición cotidiana. Esta idea no rompe con la elegancia del universo. Al contrario, la refuerza. Porque muchas cosas que parecen continuas desde lejos resultan estar hechas de unidades discretas cuando nos acercamos lo suficiente. El sonido parece una ola suave, pero está compuesto por vibraciones individuales. La materia parece sólida, pero está formada por átomos separados por grandes espacios. Tal vez el espacio-tiempo siga el mismo patrón. Continuo en apariencia, discreto en su esencia. Si esto es así, entonces el tejido del universo no sería una superficie lisa, sino una trama finísima de relaciones elementales. No lugares ni momentos en el sentido clásico, sino conexiones. En esta visión, moverse no sería desplazarse por un fondo continuo, sino transitar de una relación a otra, de una configuración a la siguiente. El movimiento sería un proceso de actualización, no un deslizamiento. Pensar de este modo cambia sutilmente nuestra relación con el tiempo. El fluir continuo que sentimos podría ser el resultado de una sucesión tan rápida de estados que nuestra conciencia los percibe como una corriente ininterrumpida. Del mismo modo que una película parece movimiento, aunque esté hecha de imágenes fijas, el tiempo podría ser una ilusión suave, nacida de una secuencia profunda y ordenada. Esta posibilidad no vuelve al universo frío ni mecánico. Al contrario, lo vuelve más delicado. Cada instante sería el resultado de una organización precisa, sostenida por una estructura que no vemos. El espacio-tiempo no sería un océano infinito, sino una coreografía microscópica, donde cada paso depende del anterior con una coherencia silenciosa. Por la noche, estas ideas pueden sentirse menos técnicas y más intuitivas, porque el sueño mismo fragmenta el tiempo. No vivimos cada segundo de manera consciente. Saltamos, desaparecemos por un rato, y al despertar, sentimos continuidad, aunque hubo vacíos. La experiencia del descanso nos muestra que la continuidad no siempre requiere conciencia constante. Puede construirse a partir de fragmentos bien encajados. Aceptar que el espacio-tiempo podría estar hecho de unidades mínimas también nos libera de la necesidad de imaginar infinitos inabarcables. Tal vez el universo no sea infinito en cada dirección y en cada escala. Tal vez tenga una textura, una resolución, un límite suave donde nuestras preguntas cambian de forma, no como un muro, sino como una transición hacia otra descripción. Esta forma de pensar no pretende cerrar el misterio, lo amplía de manera tranquila. Nos invita a imaginar un cosmos que no se agota en una sola imagen, un universo que puede ser continuo y discreto a la vez, según como lo miremos, que ofrece una experiencia fluida sin dejar de apoyarse en una estructura profunda. Mientras el cuerpo se acomoda y la respiración se vuelve regular, estas ideas pueden quedarse flotando sin exigir conclusión. No hace falta decidir si el espacio-tiempo es continuo o granular para descansar. Basta con sentir que, sea cual sea su naturaleza última,
funciona con una coherencia paciente, una coherencia que sostiene la noche, el silencio y este momento de pausa, y así, poco a poco, la mente puede dejar de aferrarse a imágenes precisas. Puede permitir que el universo sea complejo sin ser amenazante. Puede aceptar que hay niveles que no veremos, pero que aún así nos sostienen, como una trama invisible que no necesita ser comprendida para cumplir su función. Un tejido profundo que sigue organizando cada instante, incluso ahora, mientras la noche avanza y el descanso se acerca con suavidad. Si el espacio-tiempo pudiera estar compuesto por unidades mínimas, entonces la pregunta natural es cómo se organiza esa estructura profunda sin que la notemos. Porque en nuestra experiencia diaria, el mundo se siente continuo, suave, estable. Caminamos sin percibir saltos. El tiempo parece fluir sin interrupciones. Nada indica, a simple vista, que estemos atravesando una trama microscópica de relaciones discretas. Y sin embargo, muchas de las cosas más fundamentales funcionan exactamente así, ocultas tras una apariencia simple. Imaginemos por un momento que el universo es como una respiración extremadamente lenta. Cada instante sería una exhalación y una inhalación imperceptibles, tan rápidas y regulares que nuestra conciencia las funde en un solo movimiento continuo. No sentimos cada latido del corazón cuando dormimos, pero el corazón sigue latiendo. Del mismo modo, el espacio-tiempo podría estar actualizándose constantemente, sin que tengamos acceso directo a ese pulso profundo. Esta idea cambia la manera en que pensamos la estabilidad del universo. Lo estable ya no sería lo inmóvil, sino lo repetido con coherencia. Algo puede cambiar todo el tiempo y, aún así, mantener una forma reconocible. Un remolino en un río nunca es el mismo de un segundo a otro, pero conserva su figura. El espacio-tiempo, en esta visión, podría ser un remolino cósmico, una estructura que persiste gracias al cambio continuo de sus componentes más pequeños. Esto también ofrece una mirada distinta sobre el origen del orden. No sería necesario que el universo estuviera diseñado como una superficie perfecta desde el principio. El orden podría emerger de reglas simples que se repiten a escala mínima. La suavidad que percibimos sería el resultado de una enorme cantidad de microprocesos alineados, funcionando en conjunto, como un coro silencioso que canta siempre la misma nota. Para nuestra mente, acostumbrada a pensar en objetos y trayectorias, este enfoque puede resultar abstracto, pero hay una intuición profunda que lo vuelve accesible. Muchas veces, la calma no surge de la quietud, sino del ritmo. Una lluvia suave puede ser relajante aunque esté formada por millones de gotas cayendo sin pausa. Una música lenta nos tranquiliza aunque esté hecha de notas individuales. La continuidad puede nacer de la repetición armoniosa. Por la noche, cuando dejamos de exigirle a la mente que controle cada detalle, esta idea se vuelve especialmente amable. No necesitamos que todo sea perfectamente continuo para sentir estabilidad. El descanso mismo se construye a partir de ciclos. Inspirar, expirar, vigilia, sueño, conciencia, olvido. No hay una línea recta, sino una alternancia constante que, vista desde lejos, parece una sola experiencia. Si el espacio-tiempo funciona de manera similar, entonces nuestra existencia cotidiana es una expresión de esa alternancia profunda. No estamos deslizándonos por un fondo eterno, sino participando de una renovación constante. Cada instante es nuevo, pero no desconectado. Surge del anterior con una coherencia tan grande que lo sentimos como continuidad. Esta perspectiva también suaviza la idea del paso del tiempo. Si cada momento es una actualización, entonces no hay un pasado que se aleja irremediablemente, sino una historia integrada en el presente. Lo que fue no desaparece, se transforma en la base de lo que es. El tiempo no se lleva las cosas, las reorganiza. Aceptar esto puede traer una sensación de alivio, porque muchas de nuestras ansiedades están ligadas a la idea de pérdida. El tiempo que se va, las oportunidades que pasan, los momentos que no vuelven. Pero si el universo mismo funciona integrando cada estado en el siguiente, entonces nada se pierde del todo, cambia de forma, se diluye en algo más amplio. Mientras la noche avanza,
Estas ideas pueden volverse más sensoriales que conceptuales. El cuerpo descansa, pero sigue respirando. La mente se aquieta, pero sigue soñando. Hay actividad sin esfuerzo. Hay orden sin control consciente. El espacio-tiempo, en esta imagen, actúa de la misma manera. Mantiene su coherencia sin necesitar vigilancia constante. No hace falta decidir ahora si esta visión es correcta o no. No hace falta resolver el misterio. Basta con permitir que la posibilidad exista, como una imagen suave que acompaña el descanso. Un universo que se renueva instante a instante, con una paciencia infinita. Un tejido que no se quiebra, aunque esté hecho de fragmentos invisibles. Y en ese universo, nosotros también podemos permitirnos fragmentarnos un poco. Soltar la continuidad de los pensamientos. Dejar que el sueño llegue por partes, porque la coherencia no se pierde cuando descansamos. Al contrario, se fortalece. El espacio-tiempo sigue sosteniéndonos, incluso cuando dejamos de estar atentos. Incluso ahora, mientras la noche nos envuelve y el descanso se vuelve cada vez más profundo. Al acercarnos a estas capas cada vez más profundas del universo, surge una sensación curiosa. Cuanto más aprendemos sobre el espacio-tiempo, menos se parece a una cosa y más a un proceso. Ya no es un objeto que podamos señalar, ni un fondo fijo donde todo ocurre. Es una actividad constante, una especie de conversación silenciosa entre todo lo que existe. Y en esa conversación, incluso las ideas de comienzo y final empiezan a perder su rigidez. Durante mucho tiempo, imaginamos al universo como algo que tuvo un inicio claro y que, tal vez, tendrá un final definido. Un punto de partida, un punto de llegada. Esta forma de pensar es muy humana. Nos ayuda a ordenar historias, a darles sentido. Pero cuando observamos el comportamiento del espacio-tiempo a gran escala, esa narrativa lineal se vuelve menos evidente. El universo no parece contar una historia simple. Parece desplegar un proceso continuo de transformación. Si el espacio-tiempo emerge, se reorganiza y se renueva a partir de estructuras más profundas, entonces el inicio absoluto se vuelve una idea difícil de sostener. Tal vez no hubo un antes en el sentido cotidiano, sino una transición desde un estado distinto. No un comienzo desde la nada, sino un cambio de régimen. Un momento en el que las reglas que hoy conocemos empezaron a tener sentido, mientras que antes regían otras formas de organización. Esta manera de pensar no elimina el misterio del origen, lo desplaza. En lugar de preguntar qué hubo antes del universo, empezamos a preguntarnos qué forma tenía la realidad cuando el espacio y el tiempo aún no eran lo que son ahora. Es una pregunta más suave, menos dramática, pero también más profunda. No busca un punto cero, sino una continuidad transformada. Algo similar ocurre con la idea de un final. Si el espacio-tiempo no es una estructura rígida, sino un proceso, entonces su fin no necesariamente implica un apagón total. Podría significar otra transición, otra reorganización. Un cambio en la manera en que la información, la energía y las relaciones se estructuran. El universo no se apagaría, sino que cambiaría de forma, como cambia una estación sin que el mundo deje de existir. Esta perspectiva puede resultar inquietante durante el día, cuando buscamos certezas y definiciones claras. Pero por la noche, cuando la mente se afloja, puede sentirse sorprendentemente natural, porque nuestra propia experiencia no tiene comienzos y finales tan nítidos como creemos. Cada despertar está conectado con el día anterior. Cada sueño se apoya en lo vivido. No hay cortes absolutos. Hay transiciones. El espacio-tiempo, visto así, se parece más a un ciclo amplio que a una línea recta. No necesariamente un ciclo que se repite de la misma manera, sino uno que se transforma, que aprende de sus propios estados anteriores. Un proceso donde lo nuevo surge de lo previo sin borrarlo por completo, donde el cambio no destruye la coherencia, sino que la renueva. Pensar el universo de esta forma puede suavizar la ansiedad asociada al paso del tiempo. Si no hay un final abrupto escrito en piedra, sino transformaciones, entonces la idea de pérdida cambia de color. No desaparecemos en un vacío sin sentido.
Nos integramos en procesos más amplios, aunque no sepamos exactamente cómo. El espacio-tiempo no corta, enlaza. Esta visión no pretende ofrecer consuelo fácil ni certezas absolutas. Simplemente propone una manera distinta de mirar, una manera menos obsesionada con los límites y más atenta a las transiciones, menos enfocada en los extremos y más en la continuidad profunda que los conecta. Mientras la noche avanza, estas ideas pueden asentarse como una sensación más que como un razonamiento. La sensación de que el universo no es una cuenta regresiva, sino una expansión paciente, que no corre hacia un final, sino que se despliega siguiendo reglas que no dependen de nuestra prisa. En ese contexto, el descanso deja de sentirse como una interrupción del tiempo. Dormir no es perder horas, sino atravesar una transición necesaria, un cambio de estado que no rompe la continuidad de nuestra experiencia, sino que la sostiene. Del mismo modo, el espacio-tiempo atraviesa sus propias transiciones sin perder su coherencia esencial. Y así, mientras los pensamientos se vuelven más lentos y el cuerpo se acomoda en la quietud, podemos permitirnos soltar la necesidad de entender el principio y el final de todo. El universo no nos exige esa comprensión para seguir existiendo. Nos invita, más bien, a acompañar su ritmo amplio, a aceptar que estamos inmersos en un proceso mayor, uno que no se apura, que no se corta y que continúa, con una calma infinita, incluso ahora, mientras el descanso se acerca con suavidad. Si dejamos reposar esta idea de un universo que no comienza ni termina de forma abrupta, aparece una sensación distinta, más serena. El espacio-tiempo ya no se presenta como una línea que avanza hacia un destino incierto, sino como un proceso que se reconfigura una y otra vez. No hay una flecha rígida clavada en una dirección única. Hay transformaciones, transiciones, estados que se suceden sin romper la continuidad profunda del todo. En esta visión, el paso del tiempo no es una pérdida constante, sino una reorganización permanente. Cada instante no borra al anterior, lo integra. El presente no se construye sobre ruinas, sino sobre capas, como un paisaje que cambia con las estaciones, pero conserva su forma esencial. Los árboles pierden hojas, vuelven a brotar, el suelo se transforma, y sin embargo el lugar sigue siendo reconocible. El universo podría funcionar de manera similar, cambiando de estado sin perder su coherencia interna. Esta forma de pensar nos aleja de la idea de un reloj cósmico que avanza sin compasión. El tiempo deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en una dimensión de transformación. No corre para quitarnos cosas, cambia para permitir que surjan otras. El espacio-tiempo no nos empuja hacia el final, nos acompaña en una serie de configuraciones que se despliegan con paciencia. Por la noche, cuando el cansancio se hace sentir, esta idea puede resultar profundamente reconfortante. No estamos obligados a aprovechar cada segundo como si fuera irrepetible en un sentido angustiante. Cada segundo se integra en algo más amplio. El descanso no es tiempo perdido, es una reconfiguración necesaria, un cambio de estado que permite que la experiencia continúe de otra forma. Incluso la memoria humana parece funcionar siguiendo esta lógica. No recordamos todo de manera lineal ni exacta. Los recuerdos se mezclan, se reinterpretan, se transforman con el tiempo, y aún así sentimos continuidad. Nuestra identidad no se rompe porque olvidemos detalles, se reorganiza. El espacio-tiempo, en esta analogía suave, podría estar haciendo algo parecido a escala cósmica. Esta perspectiva también cambia la manera en que pensamos el futuro. En lugar de imaginarlo como un punto lejano al que nos acercamos sin control, podemos verlo como una serie de estados que todavía no se han configurado. No está escrito, pero tampoco es caótico. Surge de lo que ya existe, siguiendo reglas profundas que no dependen de nuestra voluntad, pero que tampoco son arbitrarias. Aceptar esto no implica resignación. Implica soltar una expectativa rígida. El universo no promete estabilidad absoluta ni progreso constante. Promete coherencia en el cambio. Promete que las transformaciones no son caprichosas, sino parte de una estructura más amplia. El espacio-tiempo no improvisa. Se adapta,
Mientras la noche avanza y el cuerpo empieza a soltarse por completo, estas ideas pueden sentirse menos como conceptos y más como una atmósfera. Una sensación de que no hay apuro, de que no estamos llegando tarde a ningún lado, de que el universo no nos está corriendo con un cronómetro invisible. Dormir, desde esta perspectiva, no es abandonar el tiempo, sino participar de otra forma en él. Es entrar en una transición suave donde la conciencia se repliega, pero el proceso continúa. El cuerpo sigue funcionando. El cerebro reorganiza información. El mundo no se detiene, simplemente cambia de ritmo. El espacio-tiempo, con todas sus capas visibles e invisibles, hace lo mismo. Nunca se detiene del todo, pero tampoco exige atención constante. Puede sostener procesos largos, pausados, silenciosos. Puede atravesar épocas de transformación intensa y períodos de calma profunda. No hay contradicción en eso. Hay equilibrio. Al permitir que estas ideas se asienten sin forzarlas, algo se afloja. La necesidad de controlar el futuro, de comprender cada paso, de anticipar cada final. El universo no se explica por completo en una sola noche, ni lo necesita. Su coherencia no depende de nuestra comprensión, y así, poco a poco, la mente puede dejar de empujar preguntas, puede dejarlas flotar, como estrellas lejanas que no necesitamos alcanzar. El espacio-tiempo sigue desplegándose, integrando cada instante, incluso este momento de quietud. Y nosotros podemos permitirnos descansar dentro de ese proceso amplio, confiando en que no hay una prisa cósmica, que no hay un final acechando cada segundo, sino una continuidad tranquila que nos sostiene, incluso ahora, mientras el sueño se acerca sin esfuerzo. Al llegar a este punto del viaje, el espacio-tiempo ya no se siente como una idea lejana ni como un concepto científico aislado. Se parece más a un acompañante silencioso, algo que estuvo presente desde el primer momento y que seguirá ahí, incluso cuando dejemos de pensar en él. Después de recorrer sus curvaturas, sus capas invisibles, sus posibles unidades mínimas y sus transformaciones constantes, aparece una sensación distinta. Una sensación de cercanía, porque, en realidad, nunca estuvimos fuera del espacio-tiempo. No lo observamos desde afuera, vivimos dentro de él. Cada respiración, cada pensamiento, cada pequeño movimiento ocurre en su interior, no como eventos separados, sino como parte de una misma trama continua. El espacio-tiempo no es el tema de esta historia, es el medio en el que esta historia sucede. Cuando lo pensamos así, algo se suaviza. Ya no necesitamos entender su estructura última para sentirnos parte. Del mismo modo que no necesitamos comprender la física del aire para respirar, tampoco necesitamos dominar la naturaleza profunda del universo para descansar dentro de él. El espacio-tiempo funciona sin pedirnos explicaciones. Nos sostiene incluso cuando no prestamos atención. Esta idea tiene algo profundamente tranquilizador. Nos libera de la exigencia de comprenderlo todo. Nos permite aceptar que hay niveles de la realidad que no están hechos para nuestra intuición cotidiana, y que eso está bien. El universo no se ofende por nuestra ignorancia. No exige que resolvamos sus misterios para seguir existiendo. Al contrario, parece invitarnos a una relación más humilde, a observar sin dominar, a preguntar sin urgencia, a aceptar que hay procesos tan vastos que solo pueden ser acompañados, no controlados. El espacio-tiempo no se acelera ni se detiene para adaptarse a nuestras preocupaciones. Sigue su curso amplio, paciente, integrando cada cambio con una coherencia silenciosa. Por la noche, esta relación se vuelve más evidente. Cuando el cuerpo se acuesta y la mente empieza a bajar su intensidad, dejamos de intentar organizar el mundo. Soltamos la necesidad de anticipar, nos entregamos a un ritmo más lento, más básico. Y en ese ritmo, el espacio-tiempo no desaparece. Se vuelve más perceptible, aunque no de forma consciente. Sentimos el peso del cuerpo, la quietud, la sucesión suave de los instantes. Dormir no es salir del universo. Es cambiar la forma en que participamos en él. La conciencia se repliega,
Pero el proceso continúa. El tiempo no se corta. El espacio no se disuelve. Simplemente dejamos de medirlos con atención. Y esa falta de vigilancia no rompe nada. Al contrario, permite que el sistema se reorganice con naturalidad. Tal vez esa sea una de las lecciones más profundas de este recorrido. El espacio-tiempo no necesita ser observado constantemente para funcionar. No necesita ser comprendido para sostenernos. Opera con una estabilidad que no depende de nuestra mirada. Y eso nos permite descansar con confianza. Cuando pensamos en nuestra propia vida, esta idea puede trasladarse con suavidad. No todo necesita resolverse hoy. No todo requiere una respuesta inmediata. Hay procesos que se acomodan solos cuando dejamos de intervenir. El universo nos muestra, a gran escala, que la coherencia puede surgir del cambio continuo, sin esfuerzo consciente. Mientras la noche avanza, podemos permitirnos habitar esta sensación. La sensación de estar contenidos en algo vasto, pero estable. Algo que no se rompe con nuestra pausa. Algo que no se pierde cuando cerramos los ojos. El espacio-tiempo sigue ahí, sosteniendo el silencio, sosteniendo la oscuridad, sosteniendo este momento de quietud. No hace falta ir más lejos. No hace falta llegar a una conclusión final. Basta con reconocer que estamos dentro de un proceso que no se apura, que no exige comprensión total, que continúa con o sin nuestra atención, ofreciendo un lugar donde el descanso es posible. Y así, sin darnos cuenta, el viaje intelectual puede transformarse en algo más simple, una sensación de confianza, de pertenencia, de calma. El universo no es un lugar extraño que tengamos que descifrar para sobrevivir. Es el entorno en el que siempre estuvimos. Y esta noche, como tantas otras, podemos permitirnos descansar dentro de él, sabiendo que el espacio-tiempo sigue sosteniéndonos, segundo a segundo, con una paciencia infinita, y cuando todo lo recorrido empieza a asentarse, cuando las ideas dejan de empujarse unas a otras y se vuelven más suaves, aparece una comprensión silenciosa, no una respuesta definitiva ni una conclusión cerrada, sino algo más simple y más profundo. El espacio-tiempo no es un misterio que tengamos que resolver para seguir adelante. Es el entorno natural de nuestra existencia, el lugar donde ocurre todo lo que somos. Incluso cuando dejamos de pensarlo, en este punto, ya no hace falta imaginar curvaturas extremas ni estructuras invisibles. Basta con sentir el presente, este instante. El cuerpo apoyado, la respiración que entra y sale sin esfuerzo, el latido tranquilo del corazón. Todo eso ocurre dentro del espacio-tiempo, pero no como un experimento ni como una teoría, sino como una experiencia directa. Vivimos inmersos en él de una manera tan íntima que suele pasar desapercibida. Tal vez por eso, cuando dejamos de analizar y empezamos a descansar, el universo se siente menos extraño. Las grandes preguntas no desaparecen, pero pierden urgencia. Ya no exigen ser respondidas ahora. Pueden quedarse abiertas, flotando, como estrellas lejanas que no necesitamos alcanzar esta noche. El espacio-tiempo no se ofende por nuestras preguntas inconclusas. No nos exige definiciones claras para seguir funcionando. Dormir es una forma de confianza. Cerramos los ojos y asumimos que el mundo seguirá ahí al despertar, que el tiempo avanzará sin que tengamos que empujarlo, que el espacio nos sostendrá aunque dejemos de estar atentos. Esa confianza cotidiana es, en el fondo, una relación directa con el espacio-tiempo. Confiamos en su estabilidad sin pensarlo. Nos entregamos a su continuidad sin necesidad de entenderla. Y esa entrega no es pasividad. Es una forma de armonía. El cuerpo sabe cómo entrar en reposo. La mente sabe cómo soltar, aunque a veces le cueste. El universo, por su parte, sabe cómo sostener ese proceso. Nada se desordena porque descansemos. Nada se rompe porque dejemos de controlar. Al contrario, muchas cosas solo se acomodan cuando soltamos. Pensar en el espacio-tiempo como un proceso paciente, amplio y coherente, nos permite llevarnos algo sencillo de este viaje. No estamos atrasados. No estamos fuera de lugar. No estamos luchando contra una corriente implacable.
Estamos dentro de un sistema que admite pausas, silencios y lentitudes. Un sistema que no se define por la urgencia, sino por la continuidad. Incluso los momentos de quietud tienen sentido dentro de esta estructura. No son vacíos inútiles, son estados necesarios. Así como el universo alterna expansión y estabilidad, movimiento y calma, nosotros también necesitamos esos cambios de ritmo. El descanso no es una excepción a las reglas del tiempo, es parte de ellas. Mientras la noche se profundiza, podemos permitir que esta idea se vuelva más sensorial que conceptual. El espacio-tiempo deja de ser una palabra y se convierte en una sensación de sostén. Algo que no vemos, pero que está ahí. Algo que no exige atención constante. Algo que sigue funcionando incluso cuando la conciencia se apaga poco a poco. No hay un final abrupto para este viaje, porque el espacio-tiempo no termina. Continúa. Mañana, dentro de unas horas, seguirá ahí cuando abras los ojos. Estará en el mismo lugar, con la misma paciencia. Habrá avanzado, se habrá transformado un poco, pero sin perder su coherencia. Como siempre, y vos también continuarás integrado en ese proceso. No como un espectador externo, sino como una parte viva de la trama. Cada descanso, cada sueño, cada despertar forma parte de la misma continuidad amplia y silenciosa. No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de llegar a ninguna conclusión más. Ahora, podés dejar que las ideas se disuelvan, que el pensamiento se vuelva más lento, que la atención se afloje. El espacio-tiempo no necesita que lo mires para sostenerte. Podés permitirte simplemente estar. Gracias por acompañarnos en este viaje en conocimiento para dormir. Si este recorrido te ayudó a relajarte, te invitamos a dejar tu me gusta y a comentar desde qué lugar del mundo estás escuchando esta noche. Eso ayuda a que este espacio siga creciendo. Y ahora sí, no hace falta seguir escuchando con atención. El universo sigue su curso. El espacio-tiempo sigue sosteniéndolo todo, y vos podés descansar, con la tranquilidad de saber que no hay nada más que hacer, nada más que entender, nada más que alcanzar. Que tengas una noche tranquila, que descanses, y que el silencio del cosmos te acompañe mientras dormís.